Vamos a ver tipos de datos. Vámonos creando nuestra carpeta por acá. Nos va a tocar ver un poco de teoría esta vez. Nos vamos a poner datos escalares .rs. Es algo que si ya conoces, no está de más que le demos una repasada. Y si no, seguramente es algo que se te va a hacer muy interesante si es que está bien ver un poquito de teoría sobre esto. Vamos a poner nuestra función main. Vamos a ver o repasar unos conceptos que son importantes para poder continuar, que uno de ellos es el tema de que Rust es de tipado estático. Una vez que nosotros declaramos una variable, el tipo de dato de esta va a permanecer completamente estático y no puede cambiar en todo el tiempo de vida de esta variable precisamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos la variable número con el 666 y después queremos, vamos a hacerla mutable para poder mutar su valor, y después hacemos algo como, pues le pusimos variable, ¿no? Vamos a ponerle variable como 156. Eso no nos va a dar ningún problema. Vamos a abrir nuestra terminal acá abajo para compilar. Vamos a ejecutar nuestros datos escalares.exe. Y vamos a ir que nos imprime 156 sin ningún problema, porque el 156 sigue siendo el mismo tipo de dato, que en este caso es un tipo de dato i32, ¿no? Que es un número entero de 32 bits. Ahorita vamos a esto. Pero si nosotros quisiéramos cambiar este valor, por ejemplo, a una cadena de texto que diga Moisés el crack, y intentamos compilar esto, vamos a ver que nos va a dar ahora sí por acá un error. Perfecto. Vale, y nos dice que no podemos cambiar este valor porque precisamente espera que le pasemos un número entero, ¿no? Entonces no podemos reasignar un tipo de dato diferente, y es aquí donde puede causar cierta confusión con hacer lo siguiente que veíamos en el tema de shadowing, ¿no? Que es declarar la misma variable otra vez con la palabra let e intentamos otra vez compilar esto. Ya nos vuelve a funcionar, ¿no? Y ahora sí nos pone Moisés el crack. Entonces hay que entender que el shadowing no es lo mismo, ¿no? Como hablábamos en el video pasado, lo que estamos haciendo con el shadowing es crear una nueva referencia que lo que hace es ocultar a la anterior. No estamos cambiando el valor de la misma, ¿no? Entonces hay que tener bastante claro esto. Rust es de tipado estático, por lo que no se puede cambiar el tipo de una variable. Perfecto, compañero. Y el otro concepto que hay que ver, inferencia de tipos. Rust puede inferir el tipo de dato en función del valor que nosotros le estemos dando. Vamos a declarar un número que va a ser igual a 666. Rust por defecto esto sabe que es un número entero y lo va a inferir como un entero de 32 bits. Cada tipo de dato tiene su tipo inferido por el compilador de manera por defecto, ¿no? Sin embargo, antes de seguir hablando de cuáles tipos se infieren por defecto en el compilador, vamos a ver los tipos de datos para después hablar de cuáles son esos tipos que infiere por defecto Rust, ¿no? Entonces vamos a verlo. Ya me he preparado un material por acá, y de los primeros tipos que vamos a ver o de los que vamos a hablar es de los enteros, ¿no? Estos se clasificarían dependiendo su tamaño, si es con signo o sin signo, ¿no? 8 bits, 16 bits y así hasta llegar a los 128 bits, ¿no? Y 128 bits. Más allá de los 128 bits, el tamaño lo dejamos o va a estar definido según la arquitectura, ¿no? Del sistema operativo. Perfecto, esto sería por su tamaño. Entonces, tamaño, vamos a tener por acá con signo o sin signo, que esto hace referencia por ahí precisamente a esta i que vemos por acá. Por eso podemos tener a estos números de 8 bits, por ejemplo, que tienen signo, pues sería correspondiente a un i8 con signo de 8 bits, u de un signet sin signo de 8 bits, y así con cada uno de ellos, ¿no? Y 16,
U16, I32, U32, I64. Y para los números o para el tamaño que está designado por su arquitectura, tenemos el I-Size y U-Size. Vamos a tomar como referencia, por ejemplo, nuestros 8 bits, que nosotros con 8 bits podemos representar 256 caracteres, ¿no? Que van podemos representar desde el 0 hasta el 255, ¿no? Que son 256 valores. Esto, a ver, hasta el 255 es el número máximo que nosotros podemos representar, ¿no? Con esos 8 bits. Partiendo de esto, si vamos acá y vamos a ir a los tipos, o mejor dicho, enteros con signo, ¿vale? Este signo pues tiene un coste, ¿no? Y uno de estos 8 bits, o sea, en los tipos con signo, un bit va a ser ocupado para representar el signo, ¿no? Donde le vamos a decir si el número es positivo o negativo. Entonces, como nada más nos quedan 7 bits para representar valores, podemos representar como máximo el número 127 o el 127, pero al final de cuentas, como es con signo, pues los números tanto negativos como positivos, ¿no? Entonces podemos poner -1, -2, -3. Esa es la diferencia, ¿no? Podemos representar a lo mejor menos valores, pero números negativos. Vamos a ver esto en código antes de seguir avanzando. Declaramos una variable que va a ser un número 8 bits. Vamos a tiparlo como I8, ¿vale? Y vamos a representar nuestro 127 que entra dentro de este rango, ¿no? Vamos a hacer un print line de este número, valor, y vamos a ver que tiene nuestro número de 8 bits. Esto no nos debería dar ningún problema. Vamos a ver qué pasó, por qué no salimos de nuestra carpeta. Ahí está. Nos da un error. Teníamos por acá, nos olvidó poner acá nuestros brackets, y vamos allá otra vez. Ahí nos compila y vamos a ejecutar, y nos dice que el valor es 127, porque dentro de nuestros 8 bits podemos representar estos 127 valores, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo el 128? Vamos a compilar esto, a ver qué pasa ahora. Sí, datos escalares.rs, y vamos a ver que nos dice que el número 128 está fuera del rango de nuestro tipo de datos. ¿Cómo lo podemos arreglar? Pues muy fácil. Vamos a subirle el sizing a un i16 y vamos a ver que nos va a dejar compilar sin ningún problema. Lo ejecutamos y ahora sí ya tenemos nuestro 128. Si queremos regresar, por ejemplo, a un i8, bueno, o sea, los 8 bits, pero en vez de i8 ponemos un SciNet, vamos a ver que esto sí nos va a compilar perfectamente, y ahí podemos ver nuestro 128. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ir un poquito más abajo de nuestra presentación, por acá seleccionamos esto para hacerlo un poquito más grande, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros utilizamos un número, un SciNet o sin signo, volvemos a recuperar ese octavo bit para representar valores. Entonces, de nuevo, el mayor valor que podemos representar otra vez es el 255, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora podemos representar hasta el 255 por haber recuperado este bit. Sin embargo, no podemos representar ningún valor negativo. No tenemos un bit destinado a implementar un signo, ¿no? Para representar esos valores. Entonces, ya vamos viendo cuando queremos usar un SciNet o con signo, ¿vale? Cuando sepamos nosotros que no podemos tener valores negativos,
lo mejor es que utilicemos los tipos unsigned o sin signo, ¿no? Volviendo al código, vamos a poner ahora nuestro 255. Vamos a volver a compilar esto. Nos va a compilar porque el 255 todavía entra por acá. Ejecutamos y ahí lo tenemos. Sin embargo, si ponemos 256 ya nos estamos saliendo del rango a través de esos 8 bits. Por lo tanto, el compilador ya nos va a decir que otra vez estamos fuera de rango, ¿no? Vamos a causar algunos errores más para ir viendo. Cuando nosotros decimos este 255 ya está dentro del rango, ¿no? Esto ya no nos falla. Pero ¿qué pasa si queremos poner, decíamos, -1 con un signed? No tenemos para representar ese -1. Por lo tanto, esto también nos va a causar un error, ¿no? Vamos a ponerle... Esto causa error porque el signo es sin signo. Volvemos a con signo y ponemos un -128. Esto también va a causar un error cuando nos salimos del rango, ¿no? Estamos haciendo shadowing. Se nos olvidó por qué comentar esto. Perfecto, vamos a intentar otra vez compilar. Ahí nos deja hacer. Y vemos que tenemos el -128. Pero si ponemos nosotros -129, pues ya salimos de ese rango, ¿no? Ya nos debería de volver a causar este error. Esto no es válido, Copilot. Perfecto. Entonces vamos a agregar a nuestras notas acá. Esta tarea vamos a acelerarla y dejársela a Copilot para tenerlos en las notas. El código va a estar en la descripción, el repositorio, para que puedan copiar las notas, ¿no? Vale, pues ya está por acá. Y nada más mencionar que el tipo eSize y uSize le estamos diciendo básicamente que va a depender de la arquitectura de la computadora, ¿no? Si tenemos una arquitectura, por ejemplo, de 32 bits, pues se va a asumir que son de 32 bits y de 64 bits respectivamente, ¿no? Y tienen usos específicos que ya veremos en el futuro cuando empecemos a hacer algunos proyectos, como por ejemplo el manejo de colecciones y todo este tipo, que vamos a querer dejarle el tamaño a según la arquitectura y la memoria que tengamos disponible en el sistema donde estemos corriendo, ¿no? También es muy normal que al principio tengamos dudas de saber qué tipo de dato utilizar en cada situación. Poco a poco nos vamos a ir adaptando y en general dejar que Rust infiera los tipos de datos puede ser un buen inicio, ¿no? A excepción de las constantes que, como ya veíamos antes, hay que tiparlas forzosamente, ¿no? Y una vez dicho esto, podemos ahora sí ver los tipos que infiere Rust por defecto, porque ya los vamos a entender, y vamos a ver ahora los tipos de datos flotantes, que son los de números que tienen coma decimal o decimales. No sin antes poner en nuestro comentario el tipo que infiere Rust en los enteros es tipo i32, ¿vale? Entonces si nosotros hacemos un let mi número es igual a 666, Rust sabe que es i32, ¿vale? Y cuando ahora pasamos nosotros a los números flotantes, el tipo que infiere Rust en los flotantes es F64 o float64. ¿Por qué aquí 64 y no F32, por ejemplo, como pasa en los enteros? El libro de Rust nos dice, por ahí si lo leemos, que realmente fue basado en que las CPUs modernas, la mayoría son de arquitectura de 64 bits, entonces el tipo flotante lo infiera como F64, ¿no? Por ejemplo, el número de pi 3.14, Rust sabe que es un F64, ¿no? O lo infiere como F64, ¿no? Porque los flotantes tenemos únicamente dos tipos, F32 y F64, correspondiente a según la arquitectura, ¿no? Y son los únicos tipos de datos que maneja Rust nativamente, ¿no? Ya si queremos para casos muy específicos utilizar por temas de limitación de arquitectura, a lo mejor hay librerías externas con las que podemos trabajar, pero ese es otro cantar, ¿no? Que lo vamos a dejar para después. Los flotantes no desbordan como los enteros, ¿no? Sino que causan por ahí valores especiales que ya si llegamos a salir de los rangos requeridos, pues nos empieza a marcar infinitos, ¿no?
pero no nos provocan un desbordamiento como en los enteros, ¿no? O errores que van a suceder ya sea panics o en tiempo de compilación que no tenemos por qué entender de momento, ¿no? O es muy improbable que sucedan. Muy bien, entonces el siguiente tipo de dato flotante vamos a dejar como ejemplo por aquí. Si le vamos a poner siempre que podemos tener F64, nada más ponerlo como nota, pero sabemos que Rust lo infiere, ¿no? Vamos a poner una tercera que sí sea la inferida, ¿no? Que lo vamos a poner acá F64 cuando no tipamos explícitamente. Perfecto. El siguiente tipo de dato escalar es el tipo booleano. Los tipos de datos booleanos pues son muy utilizados, o los vamos a utilizar mucho en flujos de control próximamente, que son valores verdadero o falso, ¿no? Por acá podemos tenerlos. Obviamente tenemos nada más dos, que es el true y el false. En este caso de Rust se pone con minúsculas y aquí lo estamos tipando con el tipo bool. Sin embargo, Rust obviamente puede inferir el tipo de dato también como booleano absolutamente sin ningún problema, ¿no? Lo podemos quitar, no pasa nada. Eso debería compilar absolutamente sin ningún problema. Ahí nos causa un error. Es por el 129 que no lo movimos. Vamos a regresarlo a 128. Y ahí vemos que compila absolutamente sin ningún problema. No podemos ejecutarlo. Nada más que decir por acá. Simplemente verdadero o falso. Y el último tipo de datos, claro, que vamos a ver son los tipo char, ¿vale? Que representan solamente un carácter. Ahí nos está ayudando Copilot. Vamos a darle. Y tenemos tanto un carácter como una letra o puede ser un emoji, ¿vale? Lo más importante que hay que decir con los tipos char por acá es que se utilizan comillas simples, ¿no? Como nos los pone Copilot por acá, porque si nosotros vamos a declarar este char por acá, pero lo ponemos con comillas dobles, ¿vale? E intentamos, mira, ahí nos está corrigiendo Copilot. No le vamos a hacer caso. Vamos a intentar compilar esto y vamos a ver que nos va a dar un error, ¿no? Porque nos está diciendo acá que quiere que utilicemos las comillas simples en este caso. Vamos entonces a regresar a comillas simples. Ahora sí le vamos a hacer caso a Copilot. Vamos a volver a compilar y vemos que ahora sí no tenemos ningún problema, ¿no? Vamos a hacer la compilación, ejecutamos sin ningún problema. No lo estamos imprimiendo, pero ahí lo tenemos. Vamos a hacer un print line de estos caracteres para poderlos ver. Volvemos a compilar, ejecutamos y acá tenemos los valores absolutamente sin ningún problema, ¿no? Vamos a causar algunos desbordamientos para ver que los chars sí pueden desbordar. Por ejemplo, no podemos tener dos caracteres porque esto ya no sería un char, ¿no? Como nos dice Copilot, esto de error. Vamos a intentar compilar para verlo, para ver el mensaje del compilador. Precisamente nos está diciendo acá, ¿no? ¿Por qué desborda? Porque el tipo char nada más tiene un tamaño de 4 bytes, entonces puede representar un Unicode, sale un código ASCII, entonces por eso ya con 2 caracteres nos rebota, ¿no? Y con esto terminamos tipos de datos escalares.